Yo creo que se entiende para mucha gente cada vez más. Yo creo que esta es una reforma educacional que por algo se tramitó en verano. Porque durante el segundo semestre... Tuvimos todo el año. No, pero se tramita y se saca votación antes de 31 horas. A mí me sorprende que criticáramos antes, cuando el gobierno Piñera, por ejemplo, hacía estas cosas, sacar, por ejemplo, la ley de calidad docente a principios del 2011 en enero, y fue tema de discusión incluso de la oposición, y no sé por qué no criticar ahora lo mismo. Este gobierno no fue capaz durante el curso del año, cuando estaba activo el movimiento estudiantil, cuando estaba activo el colegio de profesores, de someter a votación estos proyectos. A mí me parece que se hizo en el verano justamente para evitar que hubiera más participación en el debate. Se abrieron espacios que no resultaron, que no fueron sustantivos. Y lo hemos explicado acá en el programa antes. Gente del gobierno ha reconocido también lo deficitario que fueron esos espacios participativos. Y las palabras de Gabriel dijeron no solamente eso, o sea, esa es una cuña nomás. Pero también Gabriel llamó a que el conjunto de las fuerzas que quieren cambio, gente que está en la DC, incluso en el PS, se abrieran para lo que queda de reforma educacional, a entenderse más con el movimiento estudiantil que con la CPC, más con los profesores que con la iglesia, y a mí ese llamado me parece súper importante, porque esta reforma pudo haber sido mucho más de lo que es hasta ahora, en términos del potencial que tenía de apoyo en la ciudadanía. Nos imaginamos... Y ha perdido mucho apoyo. Pero es cosa de ver la encuesta, Cecilia, no es un invento de nosotros. Pero la legitimidad de esta gente está en el suelo. El apoyo que ha perdido es no por lo que ustedes piden, es como que entonces Gabriel Boric va a tener que salir a marchar con Erika, con las Confepa. No, hay de todo ahí. O sea, la marcha de la Confepa, acuérdense la cobertura de esa marcha. Era por todo y a la vez por nada. Ya ¿Cómo? Era por supuesto, la gente de la Confepa no tenía la conducción de esa expresión. Hay apoderados que legítimamente estaban preocupados por lo que iba a pasar, y no toda esa gente de derecha. Ya, eso es falso. No toda gente de derecha. No son Hoy día de derecha, se ha instalado la idea de que la crítica de la ciudadanía es más conservadora a la postura del gobierno. Y no es necesariamente así. No, es solamente porque el gobierno es solamente porque el proyecto es pésimo. Pero el tema es que las críticas a ¿cómo es? Porque no quieren que se termine con la selección, no quieren que se termine con el aporte de los apoderados, etcétera, etcétera. Entonces no están así. Yo creo que no están así. O sea, en la marcha de la Confepa, voy a volver al ejemplo más expresivo de esto. ¿La Confepa por qué se opone a la segunda? No, la Confepa como tal es un invento. La Confepa no representa a quienes dice representar. Está demostrado que a la gente que decía representar no formaba parte de allí. La Confepa, la Nach lo demostró la presidenta de la FEUC. Y para nosotros, y nosotros esta es una postura que hemos tenido hace tiempo, no es una postura así de oportunismo de la última hora, no hemos cambiado posición desde el 2011 y antes, no toca lo que es la esencia del mercado de la educación, que es el sistema de financiamiento de la demanda, el voucher. En la medida en que haya voucher, puesto ahora por el Estado directamente, va a haber competencia entre los colegios, y eso es lo que precariza la educación. Gabriel lo dijo, este proyecto tiene sombras, también tiene luces. No estamos tirando todo por la borda, tiene luces y sombras. Pero estamos insistiendo en aquello que no nos podemos despreocupar. O sea, si queremos que invertir políticamente lo que fue el 2006 y el 2011 en cambios sustantivos, para lo que queda, educación pública o educación superior, hay que cambiar el enfoque. Nosotros creemos que con lo que hay, y por eso Gabriel insistía en que esto no fue por lo que marchamos el 2011, y si uno ve lo que decían en ese entonces todos los dirigentes estudiantiles, queda mucho todavía por hacer. Y hay que cambiar de lógica. Nosotros insistimos que el problema es el mercado educacional, y no por reemplazar lo que ponía la familia, el copago, ahora poniéndolo el Estado al estudiante para que vaya indistintamente a elegir entre municipales y particulares subvencionados. Eso tiende a precarizar la educación. Creemos que hay cosas positivas, pero si no estamos nosotros advirtiendo qué es lo que falta, no va a haber nadie advirtiéndolo, todos dándose palmazo en la espalda de que está todo súper bien. Pero son 5, ¿no es cierto?, de las grandes demandas que ustedes tenían. Estamos hablando, porque me preguntan quién es el que está diciendo eso, me dicen a través de Twitter. Le insisto, es Francisco Figueroa, de la Izquierda Autónoma. Y también fue candidato a diputado. También de la Izquierda Autónoma, y para que se hagan una idea, Izquierda Autónoma es Gabriel Boric en el Congreso. Y son 5 los pilares, ¿no es cierto? Copago, selección, lucro, el CIMSE, el voucher. Sí. Bueno, de esos, ¿cuántos se lograron terminar con 3, ¿no? Mira, bien breve. En términos del lucro, todavía no se acaba completamente, porque existe la posibilidad de los arriendos, que es lo que ha permitido en educación superior. Pero por un periodo limitado en todo caso. Con un periodo limitado, y ahí en educación superior es lo que ha permitido el lucro. ¿Ya?
Por eso dijo que... Esa es justamente la crítica que se le hacía, es decir, okay, hagamos reformas, pero graduales, cosas sí, si el problema probando cómo funciona, si hay errores, corregirlos. O sea, no es que no se haya acabado el lucro se acaba, pero sujeto a un plazo. Digamos. Ahora, pero a ver, lo que pasa, Francisco, es que de verdad... no se entiende muy bien cuando tienes a quienes han sido dirigentes estudiantiles en las calles pidiendo esto, se hace esta reforma que le ha tenido un costo político enorme, que ha costado todo el año de discusiones, por Dios que han discutido, y se logra lo que se logra, ¿no hay nada que celebrar para ustedes? Yo lo dije, hay luces y sombras. Creo que el ambiente político ha estado tan reducido a la discusión entre concertación y derecha, que es necesario poner sobre la mesa también las críticas, la concertación, la nueva mayoría, nueva mayoría. Ya, bueno. Pero quienes han sido menos críticos con la reforma han sido ellos. Yo he escuchado críticas mucho más sustantivas de parlamentarios demócratas cristianos, de repente, escuchando el otro día a la Jasna Proboste, que advertía esto que estoy diciendo, esto no es un invento de la izquierda. Jasna Proboste decía que lo que propuso el senador Carlos Montes para solucionar el tema de los arriendos abría la puerta para un lucro encubierto. Una ex ministra de Educación, ¿ya? Respecto a lo mismo, la diputada del PPD, Cristina Girard, de lo mismo. Entonces, ¿acaso cuestiones que si no se dicen, después aparecen como tema y creen que salen de la nada? Entonces, nosotros vamos a poner, en vez de los palmoteos en la espalda, a los que estamos tan acostumbrados en el verano, poner el énfasis allí donde hay cuestiones deficitarias y donde falta. Porque el debate estaba cruzado por eso. En segundo lugar, la selección. Tú me decías los puntos de esta reforma. No se acaba con la selección. Y eso hay que decirlo súper claro. No se acaba con la selección en este proyecto. Primero los emblemáticos, no solo porque pueden seleccionar el 30%, sino que por el acuerdo que permitió que en la sala se aprobara el proyecto, fue la apertura del ministro a que se revisara eso y los emblemáticos pudieran seguir seleccionando. Y en segundo lugar, peor aún, al 7% de los colegios particulares pagados no se le toca en nada el derecho de ellos a discriminar. Incluso se sometió a votación si en el ciclo prebásico se podía discriminar y eso incluso se perdió. Se le puede hacer. Entonces, ¿pero qué hubieras hecho? Perdona, que para ser preciso, eso José Miguel Burmeister. Antes de toda esta reforma, la discriminación hasta sexto básico estaba prohibida y eso entiendo yo que se mantiene. No sé, no he visto la última versión. Se mantiene el derecho. Entendí como que se había dejado fuera. Es que se intentó hacerlo y se perdió esa votación. Ya, pero cuando hagamos el balance, yo estoy de acuerdo contigo que si hay 5 o 6 puntos, hay temas que se acordaron y se abordaron, otros temas que no. Pero seamos precisos con la gente que nos escucha para que no crean que no... Estoy siendo en esto más preciso que decir solo el resultado. El tema de la selección se mantiene lo que había antes, que hasta sexto básico no hay selección. En eso hay que ser preciso. Y hubo un compromiso en los que reciben recursos públicos. Un compromiso que los liceos emblemáticos de evaluar mecanismos para ampliar ahí la selección. Pero eso no hay nada concreto todavía. Pero Francisco, a ver... ¿tú te imaginas que si hubieran insistido en lo que tú estás diciendo, en el fin total de la selección, o sea, jamás se hubiera adelantado con esta prueba? Entonces esa política un poco adolescente, del todo nada, la verdad que un poco ingenuo, ¿no? No, en absoluto. A ver, nosotros primero planteamos que la gradualidad, bien, esto tiene que ser global. Bueno, pero el tema es la dirección de esto. Y los votos, el problema que esto se rechazara no fue nunca la derecha. Fueron las discusiones que habían dentro de la nueva mayoría. La derecha al respecto, a la hora de votar, fue espectador. Pero no importa, aunque sea dentro de la nueva mayoría, pero es lo que es la realidad política que tú tienes en el país donde vives. Es que la realidad política del Parlamento no es muy representativa hace rato de lo que pasa en el país. Eso Cecilia, ya eso es súper claro, si no el 2006, 2011 no habría pasado. Pero ya deberíamos ir a otro tema. Muy brevemente, no se acaba con la selección. Hay cambios al respecto, pero no se acaba con la selección. Los colegios pagados siguen con la misma capacidad de reproducirse discriminando al resto. En segundo lugar, se queda una ventana abierta para el lucro con el tema de los arriendos. Y en tercer lugar, para nosotros lo más importante que decía al principio, se mantiene el sistema de financiamiento a la demanda, que es la base de la competencia entre escuelas, que es lo que creemos hoy día precariza la educación. Entonces, desde el proyecto que viene ahora en educación pública, se va a tener que discutir el sistema de financiamiento global del sistema escolar. Y si no se cambia eso, creemos que hay mucho todavía que hacer en materia de educación, no va a estar resuelto con esto. No, por supuesto que seguramente siempre hay mucho que hacer, pero me llama la atención esa postura, no tomar en cuenta que han estado todo el año discutiendo. O sea,
Por supuesto que se ha tomado en cuenta. Pero representamos esto del verano, qué raro. Pero sí, era problema cuando estaba Piñera, no sé por qué, no es problema ahora cuando estaba Bachelet. Se cambia de los profesores, del movimiento estudiantil, de los partidos de oposición en su minuto. ¿Y por qué los estudiantes no salieron a la calle? En enero nunca lo han hecho. Ahora, pero cuando se estaba discutiendo, entonces viene discutiendo noviembre, diciembre. Les cuento todas las marchas que hubieron. 80.000 personas en abril, en mayo, en junio. No, ahora te digo. Claro, nunca han habido marchas grandes el segundo semestre, ni con Piñera. ¿Por qué? Ni con Piñera. Porque hubo elecciones. Porque todos los años hay elecciones. Pero ¿y cuál hubiera sido lo ideal? ¿Seguir el próximo año con la discusión? Sí, no. Yo creo que esto se debió haber hecho un solo proyecto que tratara el conjunto del sistema escolar, educación pública y educación particular subvencionada. Es que no es así, Cecilia, porque hay una lógica, pero hoy día el Estado trata como iguales a la educación municipal y a la educación particular subvencionada. Tiene una posición neutral como estaba antes. Eso es así, es una verdad. Entonces, para cambiar y mejorar la educación pública se tiene que cambiar esa lógica transversal. Y la forma de entrada de este proyecto no hace eso. Esa es la crítica que nosotros hicimos desde que Gabriel está en el Parlamento y desde el movimiento estudiantil. ¿Votó en contra todo? No, aprobó muchas cosas y rechazó otras. José Miguel, ¿tú querías decir algo? No, yo me quedo con la postura, uno lee lo que sale en la prensa nomás. La verdad que yo no estuve ayer, obviamente, en la Cámara, pero me gustó más lo que dijo Giorgio Jackson que lo que dijo Gabriel Boric. O sea, Giorgio le entendí un tono mucho más de decir, mira, estoy súper contento con lo que hay, o sea, las luces y sombras que Giorgio puso el énfasis más en las luces que las sombras, y Gabriel entiendo que lo puso más en las sombras. Porque de verdad yo creo que yo escribo algunas cosas que tú dijiste, como lo dije al aire recién. Creo que efectivamente hay un tremendo avance. Efectivamente me habría gustado que se expandiera la no selección también a los colegios partidos pagados, pero creo que eso no quita que es tremendamente luminoso el proyecto que se aprobó ayer. El tema que se había aprobado en verano, a mí me da un poco lo mismo. O sea, efectivamente son los tiempos legislativos, yo estuve en la discusión el año pasado, y ¿sabes qué me pasa? Yo tengo 37 años. Y me acuerdo que hasta en la época de la concentración, y lo decíamos la semana pasada, una cosa muy frustrante, no solo con la educación, sino que en general, era ver que los proyectos más ansiados, más anhelados, se postergaban por años. O sea, no un año, sino que tenían 10, 20 años discutiendo. Entonces, claro, tú dices más participación, no discutir en el verano. Pucha, pero es que sabes que veníamos de una tradición de discutir realmente y nunca aprobar. Entonces, perdona, y aquí yo sé una cosa. A mí, yo el año pasado estuve en la Cámara de Diputados un par de veces. Y vi ahí a Camila Vallejo, Camila Vallejo y Giorgio, qué sé yo. Y sabes que, y por otro lado, yo trabajo en una universidad, yo trabajo en el centro, más veo, algo que me impresionaba era ver el poco apoyo que había del movimiento estudiantil a sus parlamentarios, que eran recientes dirigentes estudiantiles en el Congreso. Y entiendo que puede haber discrepancias, pero vi una decisión ahí que fue muy negativa para ambos mundos. Uno veía que las marchas, que las hubo, sin duda con más gente que la de la Confepa, por supuesto, pero también fueron marchas mucho más alicaídas que las que habían antes. Y eso no es bueno para el movimiento estudiantil. Sí. Y por otro lado, tú veías a los parlamentarios dirigentes estudiantiles del 2011, eso fue hace nada, que eran criticados por su mismo dirigente. Entonces, ahí, cuando tú eres parlamentario, si hubiera sido la Camila Vallejo, Giorgio Jackson, me habría encantado llevar un respaldo ciudadano en las calles marchando a favor de lo que yo estaba haciendo. Y esa debilidad creo que no fue buena. Que hayan diferencias. Ahora, Francisco, pero ustedes nunca hablaron para el Ministerio de Educación, nunca los recibieron, o ustedes querían, no sé, un tete-a-tete, ¿y quiénes son ustedes? No, ahí hay hartas cosas que decir. Primero, porque la verdad que llama la atención. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en una fundación, Nuevo 21. Sí. No creamos una plataforma, Compromiso por una Nueva Educación. Tuvimos una reunión con el ministro. Le presentamos un manifiesto, una propuesta. No solamente representativa de nosotros, sino que en la que participó el rector Aldo Valle, Juan Eduardo García Huidoro, mucha gente metida en educación, poniendo los énfasis en donde las cuestiones que faltaban. Muchas de esas cuestiones nos acogieron. Y está bien, no queremos representar, pero tú me preguntas qué hemos hecho. Ahí está. El movimiento estudiantil, por ejemplo, las indicaciones. No, me refiero, pero ¿por qué dices que no hablaron con ustedes? No dijeron ustedes, nosotros. Primero dije que el movimiento estudiantil y los profesores no fueron escuchados cuando debieron haber sido. El movimiento estudiantil, a través de la fecha, presentó un conjunto de indicaciones en el Parlamento sobre las cuestiones que hoy día se están criticando. Por ejemplo, que el fin de la selección no acabe con la discriminación por género en los liceos públicos. Por ejemplo, que el sistema de compra de establecimientos no abra la puerta al lucro y al lucro de los bancos. Lo presentó la fecha una propuesta concreta al respecto, y sobre muchas cuestiones más. 50 y tantas indicaciones concretas para llegar y poner en la ni siquiera fueron parte del debate. ¿Qué le dijo el gobierno? Esto es inadmisible porque va en contra del espíritu del... Entonces, yo creo que la crítica al movimiento estudiantil, que es muy legítima que hay que hacer, no puede ser de mala fe, y tiene que ser reconociendo el esfuerzo que han hecho muchas organizaciones estudiantiles por meterse en el debate, por incidir, y asumamos que hay diferencias. Obvio. Que son legítimas, son diferencias, pero que no se haga una crítica por estar dormido y no querer meterse.
No, claro. Pero en todo caso, quiere decir que seguirá la discusión y ustedes seguirán batallando para proyectos muy importantes que vienen ahora, la desmunicipalización y la educación democráticamente, sin llamar al TC ni nada por el estilo. Sí, claro, esperemos. Ya, Guillermo Ramírez ha estado como de espectador aquí. Feliz de tener agua en su molino. No, lo que pasa es que para mí la discusión entre mis queridos amigos Francisco y José Miguel es rara. Porque uno la ve desde afuera y uno dice, esta es una discusión desde la ideología. Sí, porque cuando ustedes discuten, ponte tú el tema, voy a poner un ejemplo obvio, cuando ustedes discuten, por ejemplo, sobre si era bueno o no que se ampliara la no selección a los colegios privados, yo aquí me pregunto, yo de verdad yo me preguntaba, ¿y eso en qué ayuda a la familia que está en un colegio público en la calidad de la educación que recibe su hijo? A mí me sorprende, yo sí estuve viendo las intervenciones de los parlamentarios de la nueva mayoría cuando se aprobó la reforma, y nunca nadie habló de calidad. Todos hablaban de que ahora va a haber más inclusión, eso sí lo decían, de que se van a mezclar más los alumnos, pero al final entonces uno se pregunta, ¿y cuál era al final del día el verdadero trasfondo, el verdadero objetivo de esta reforma? Yo cuando los oigo hablar a ustedes o cuando oigo hablar a los parlamentarios de la nueva mayoría, me doy cuenta, y ahora lo podemos transparentar, de que la calidad no era un tema. ¿Qué es la calidad para ti? Bueno, espera, es que, perdón, pero para terminar la idea. Entonces, el tema ideológico. Yo creo que este es un tema importante porque es una gran diferencia en lo que es la nueva mayoría y lo que era la concertación. Porque yo asumo, puedo estar equivocado, que tanto en la concertación como en la nueva mayoría, las ideas que inspiraban a la gente que forma parte de esos partidos, a ti por ejemplo, José Miguel, no ha cambiado. O sea, tú sigues creyendo los mismos valores y los mismos principios cuando existía la concertación que cuando existe la nueva mayoría. Siempre hay un ayornamiento necesario, ¿no? Está bien, pero yo creo que la diferencia más que nada está en la forma en cómo se han hecho las cosas. Hace 3 semanas más o menos, fue antes de lo de Charlie Hebdo, a François Hollande, que es socialista, lo estaban criticando por algunas de sus políticas públicas, y él dijo una frase bien interesante. Él dijo, yo no me levanto todos los días en la mañana y me pregunto si la política pública es más o menos socialista. Yo me pregunto si funciona o no funciona. Yo creo que esa era la pregunta que se hacía también la concertación. Y lamentablemente el socialismo más latinoamericano, lo que hemos visto en Venezuela, que no es lo que hay en Chile, pero lo que hemos visto en Venezuela es que al final, con la misma inspiración, los mismos valores, los mismos principios que tienen ustedes, a unos, como a François Hollande, le importa si la política pública funciona y a otros no. Yo siento que la nueva mayoría está transitando hacia legislar e implementar políticas públicas alejadas de la evidencia, absolutamente ideologizadas, y por eso para mí, visto desde afuera, entonces, pero yo te voy a poner un ejemplo. Perdón, la política es ideología. No, pero yo estoy hablando en las formas. Eso no es malo, porque esa cosa, perdona, esa herencia de Pinochet, de que lo ideológico, lo político, eso no hizo tanto daño, Guillermo, durante tantos años pensar que todo lo político, porque así trataba Joaquín Lavín, estos son políticos, esto es política, la ideología, eso lo decía Pinochet, lo decía Lavín. Entonces, por favor, por respeto a tus ideas políticas, que yo le tengo mucho respeto, aclaremos que no es malo que haya ideología. No es lo mismo ideología que política. Lea Joaquín Fermandoa, por ejemplo. La ideología son ideas utópicas alejadas de la realidad. Sí, bueno, da lo mismo. Uno puede tener distintas visiones sobre lo que es ideológico. Yo cuando hablo aquí de lo ideológico, para que nos pongamos de acuerdo en el término, estoy hablando de legislar o hacer políticas públicas alejadas de la realidad. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Mariana Elwin, que todos sabemos que fue muy crítica a esto, al final del día la crítica que ella hacía y lo que escribió el lunes en una columna fue lo que aquí, o en una entrevista, perdón, que le hicieron el viernes pasado, sí, el viernes pasado. Eso. Ella finalmente lo que critica es, están sobreestimando el efecto par, no se han hecho cargo de la evidencia internacional, no tienen absolutamente ningún sustento lo que están diciendo. Ayer José Joaquín Brunner, que también fue ministro de la Concertación, dice lo siguiente en una columna, dice, el debate sobre el futuro del Instituto Nacional revela la gruesa confusión que recorre a nuestras élites políticas progresistas. Para decirlo de una vez, 2 puntos, dice José Joaquín Brunner, para decirlo de una vez, sin argumento válido alguno, con base en evidencia distorsionada o fuera de lugar, y con desprecio por la historia nacional. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que la diferencia, tú y yo podemos tener y las vamos a tener toda la vida. Diferencia en lo que nosotros entendemos que es justo, en lo que nosotros entendemos que es lo mejor para el país. Pero lo que deberíamos ponernos de acuerdo es que cuando nosotros legislemos, intentemos hacerlo desde la evidencia. Hoy día tenemos la escoba, los apoderados del Instituto Nacional están en pie de guerra. Hay mucha gente disconforme. La aprobación a la reforma educacional se cayó en circunstancias, ustedes no sé cómo lo hicieron, que cuando partió la reforma educacional el 60 o más por ciento estaba a favor y ahora es la mitad de eso. Entonces, yo no sé cómo lo lograron. Entonces, al final... La pregunta que uno podría hacer es cómo lo lograron.
justamente cómo lo lograron los que se oponen a la reforma. Pero te sorprende José Joaquín Brunner diciendo eso, toda la vida ha pensado eso, y que haya diferencia dentro de la nueva mayoría es normal. ¿O acaso la UDI piensa lo mismo que Renovación Nacional en todo? No, obvio que no. Pero lo que yo quisiera para Chile, yo no quisiera que en Chile fueran todos de un color político. Yo creo que ninguno en esta mesa lo quiere. Pero lo que yo sí quisiera es que la izquierda en Chile fuera una izquierda más moderna, una izquierda como la europea. Y como no, la Holanda, súper bien, le está yendo súper bien a Holanda. Súper bien a Holanda. Y a Brunner cómo le está yendo, y a la Cristina Fernández. Entonces, perdón, pero es que nos estamos pareciendo. No, porque nos estamos pareciendo cada vez más. La izquierda chilena transita, visto desde afuera. Si yo no soy parte de la concertación. La concertación, al igual que la nueva mayoría, opina distinto a mí, son los mismos valores que yo no comparto. Yo tengo otros valores. Pero yo por lo menos de la concertación podía respetar el hecho de que opinando distinto eran capaces de sustentar las posiciones en las cuales estaban parados, y que cuando ellos legislaban lo hacían con cierta evidencia. Hoy día yo no tengo esa impresión. Es que es la primera vez, tal vez, Guillermo, que para la derecha se produce dentro de los gobiernos de la concertación y ahora nueva mayoría reformas tan de fondo. Es la primera vez donde se llega a puntos de verdad donde ya ahí empiezan a saltar. Más de fondo, yo creo que es más importante tener evidencia. Pero no, digo que tal vez ahí por más evidencia ya no estén de acuerdo. Pero respecto, tú decías, bueno, ya, se me fue lo que le iba a preguntar a Guillermo. Francisco Figueroa, yo creo que hay hartas cosas que probablemente Francisco le quiera responder a Guillermo, pero solo quiero recordar que nosotros en la Universidad Alberto Hurtado teníamos un Premio Nacional de Educación que murió, que era don Patricio Cariola, un jesuita. Él fundó lo que se llamaba el CIDE, Centro de Investigación de la Educación. En diciembre del año pasado celebramos sus 50 años, la presidenta Bachelet fue a visitarnos en un homenaje muy bonito que hubo, y ahí lo que se recordaba, el padre Fernando Montes, rector de la universidad, recordaba a Patricio Cariola la fundación del CIDE, con algo muy interesante, a propósito del tema de la técnica, los expertos y los datos empíricos. Él decía, Patricio Cariola, el año 64, funda el CIDE con una primera definición que es ideológica, en el fondo. Él dice, yo ideológicamente adhiero al proyecto de reforma educacional del presidente Frei Montalva. Y de acuerdo a eso, voy a poner la técnica, voy a buscar los datos empíricos, pongo mi técnica al servicio de un objetivo. Es decir, uno puede discutir que los medios, los proyectos específicos pueden tener fallas técnicas en su elaboración hoy día. Ok, pero seamos sinceros, ¿estamos de acuerdo o no con los fines? Lo que hizo Patricio Cariola y lo que esperaría que hubiera ahora es decir, pongámonos de acuerdo en los fines, y de ahí que la técnica esté al servicio de los fines, y no al revés. Porque mucho tiempo se escondía la discusión de cuáles eran los fines. Y lo que hubo, entonces ahí pongamos qué tipo de educación queremos. Y ahí dejo a Francisco, porque ahí es que pasa la calidad de educación. Para sumar algo, me tomo esta licencia porque fuiste a la Guillermo Ramírez. Un segundo. Pero solo lo tuyo. Ya a partir diciendo, yo adhiero a esto, pero ahora voy a tratar de probarlo, es partir con un seco. Pero yo incluso eso, perdona, pero yo incluso ¿qué tipo de educación quieres? Yo incluso eso lo acepto, pero ni siquiera eso hubo ahora. Ni siquiera hubo, ya queremos llegar acá, entonces, ¿cuáles van a ser los mejores medios para hacerlo? Ni siquiera hubo eso. Guillermo, mira, una cosa, Cecilia, que primero tienen que dejar de citar a Brunner tanto. A Brunner afuera de Chile no lo conoce nadie, no es una autoridad en educación. ¿Ya? Segundo lugar, ustedes, creo que la derecha hace una crítica muy sobreactuada. Nosotros tenemos mucha crítica a lo que se ha hecho, pero si uno ve cómo va a salir para la educación privada, los proyectos particulares en educación escolar con estas reformas, que la verdad es que van a salir muy bien parados. El Estado les está asegurando un financiamiento fijo, un aumento de ese financiamiento respecto del periodo anterior, les va a permitir que sean dueños de su establecimiento. A nosotros eso nos parece que no está bien, nos parece que debiera haber más educación pública y que se debiera discriminar políticamente, políticamente en un sentido de país, los proyectos educacionales privados. No tratarlos a todos como igual, porque no todos los proyectos privados son iguales. Hay proyectos buenos que aportan diversidad al sistema efectivamente, y hay otros que les interesa solamente sacar plata. Entonces nosotros creíamos que no había que tratarlos como iguales, había que discriminar los proyectos educativos, ¿ya? Pero en estricto rigor, acá lo que va a hacer el Estado es fortalecer. Carlos Peña lo dijo en varias columnas, insisto, esta no es una crítica de la izquierda, y lo digo porque siempre esto se presenta como, usted es la izquierda radical. Mucha gente lo ha dicho esto, no necesariamente nuestra vereda. Yo creo que eso, que es una cuestión empírica, ustedes eligen no asumirlo. Y hacen una crítica como si esto fuera
algo digno de Chávez, que son cuestiones más distintas, claro, que tampoco es socialismo bueno, de partida. Vamos a avanzar, por favor, porque Venezuela, realmente hemos llevado un año discutiendo sobre, me llama la atención, sobre la reforma educacional. Han dicho de todo, se aprueba la reforma educacional y es como si no se hubiera aprobado. Figueroa, dice Jimena, Figueroa habló sin interrupción, Guillermo Ramírez escuchó callado, mínimo de respeto que otros dos no interrumpan. Juan Carlos dice, legislar para la ciudadanía, no para colegio elite. ¿Por qué protegerlos? Las políticas deben ser universitarias. ¿Alguien le explicaría al caballero qué se dice? No, eso nada que ver con esto. Fundación Guzmán, a la cual pertenece Ramírez, es ideológica. También... otro Twitter, yo también escuché que calidad y ¿cómo? Que Ramírez dijo que calidad es equidad. No ¿Cómo era? ¿Cuál fue la discusión? Sería peligroso que dijera. No, dijo que nadie habla de calidad. Y que en el debate nadie habla de calidad y hablamos de selección. Así es. No, lo que yo le he dicho otras veces, o sea, creo que esto ¿y quién cita a Joaquín Fernando A? Pregunta. Guillermo Ramírez. Yo. Ya, Guillermo Ramírez lo... voy a buscar bien la cita y se la voy a... primera semana de marzo vamos a retomar con Joaquín Fernando A. Sí, es que me parece muy interesante. Yo lamentablemente y Rocío Faúnde dice a Francisco, política adolescente, a mirada sobre reforma educacional que enuncia luces y sombras, pero se remite a enumerar solo las sombras. Pero si para eso tiene medios de comunicación el gobierno, que alguien ponga el dedo sobre la sombra, si no quieren una política... Interesante tu tema, Francisco. ¿El gobierno tiene medios de comunicación? Mira, yo creo que la mayoría los tiene Guillermo, por eso creo que se le interrumpa en este panel no es dramático. Segundo, creo que la voz... ¿Cómo no? Mira el 1 hoy día, por favor. Pero si lo de Luna es el reflejo, lo que pasó hoy día con Luna es el reflejo de lo que están alegando en... Yo le voy a contar a los auditores. El Luna aparece en reforma educacional, conozca la tómbola para matricular a sus hijos. Y hay una ruleta. Eso es una ruleta. Hoy día hemos cambiado el mérito. Ya la señora que le decía a su hijo, hijo, esfuérzate, porque si llegáis al Instituto Nacional va a cambiar la suerte de esta familia. Eso ya no sirve. Guillermo, ya. Hemos matado eso. Entre el 20% más pobre se va a seleccionar... Otra tómbola. El 30%. Sí, no, pero el 30% del 20% más pobre, ¿no es cierto?, va a tener una tómbola premium. Sí, eso es. Es ridículo. Por mérito, va a llegar por mérito. No, porque el 30% de la gente que entra al Instituto Nacional va a tener una tómbola premium, en el que solo pueden participar los alumnos con un 20% mejor de promedio en colegios públicos. Eso fue lo que cambió. Eso fue lo que cambió. Así, a eso lo cambiaron en el Senado. No, eso era la primera versión. La segunda versión es que el 30% llega por prueba de selección y el 70% entra directo. 30 tómbola premium, 70 tómbola general. No, Guillermo. Pero si el problema es ese, que continúa la selección en el Instituto Nacional, el problema para algunos, alivio para otros que quieren que sea todo seleccionado. Vamos a revisar. No, si no hace falta, si es así. El tema es que pueden seguir seleccionando por una parte. Sí, te lo paso. Pero el tema respecto al rol de los medios de comunicación, justamente. Yo le diría a Rocío, para tener un diálogo también con ella, es que la gente que apoya la Concertación, que está en todo su derecho y todo, yo creo que tiene que acostumbrarse a que existan también otras visiones alternativas a la de la derecha que no sean precisamente las de ellos, ¿ya? Eso se llama democracia. Hace mucho tiempo que nos acostumbramos a un parlamento binominal y no todo el que tiene una posición distinta, y digo distinta y no solo crítica, porque nosotros hemos hecho propuestas afirmativas concretas, y eso no significa hacerle el juego a la derecha ni mucho menos. Yo creo que acá se quiere restar independencia política. Ahora, si no estás conmigo, estás con ellos. Juan Carlos dice, y con esto no vamos a comercial, esta reforma no cumplió expectativa de muchos que votamos por Michelle Bachelet y nueva mayoría. Es un avance, pero el gran freno, la democracia cristiana, por ejemplo. Otra mirada. Bueno, para que veas... Por Dios, José Miguel Burmeister. ¿Viste? Ya, vamos a ir a comerciales y seguimos. Y hay otros temas también, porque siguen los coletazos del caso Penta. No sé cuál es la mirada de ustedes. Pero si hemos hablado de eso. No, es que desde hace 2 semanas que no estamos. Y ayer, lo que pasó ayer y anteayer, ¿no? Nada. Y hoy también entrevistas interesantes que ya te las voy a comentar. Seguimos, como siempre, acompañados de la Universidad Alberto Hurtado. La reciente y misteriosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman nos recuerda los primeros atentados ocurridos en América atribuidos al islamismo radical.
sobre sus alcances y sus consecuencias en las relaciones entre Argentina e Irán, trata un artículo de Isaac Caro, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Posgrados, Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Comerciales, y seguimos en el primer café. Estamos con la Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa, con la Democracia Cristiana, José Miguel Burmeister, con la UDI, Guillermo Ramírez. Psicología clínica, trauma y psicoanálisis, intervención psicosocial, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado. El camino a Copa América se vive al aire libre. Chile, Estados Unidos. Este miércoles, a partir de las 7, La Roja se prepara. Sampaoli ordena, ensaya, prueba, busca alternativas y todos se juegan su opción. En directo desde Rancagua, Chile, frente a Estados Unidos. Imperdible, miércoles, 7 de la tarde. El camino a Copa América se vive al aire libre en Cooperativa. Chile contemporáneo, literatura latinoamericana, didáctica de la historia, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. Este jueves 29 de enero aprovecha la venta nocturna del verano Chevrolet. Una noche llena de increíbles oportunidades. Compra tu Chevrolet y llévate gratis el estanque lleno. Con crédito Chevrolet empieza a pagar en abril. Además, tasa de 0% de interés para modelos Premium Line. No te olvides, este 29 de enero venta nocturna Chevrolet. Desde las 18 hasta las 22 horas en toda la red Chevrolet. Más información en tu concesionario Chevrolet. Busca el más cercano en chevrolet.cl. Chevrolet, find new roads. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia. La felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Por eso queremos invitarte a Parque Planeta, a disfrutar de Kidzania Outdoors, donde tus hijos aprenderán jugando en el único parque edu-recreacional de Chile. Compra tus entradas 2x1 en cajalosandes.cl y vive una gran experiencia junto a tu familia. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Dicen que somos energía, y es verdad. Energía dinámica, cinética, electromagnética, energía corporal. Cada movimiento, cada salto, cada risa, grito o llanto, cada cosa que sientes, genera kilos y kilos y kilos de energía. Esa es la energía que mueve al festival. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El festival de los festivales. Entradas a la venta en sistema.ticket. Solo por Chilevisión. TV de verdad. Descubre nuestro nuevo servicio técnico Subaru Pompeyo Carrasco, ubicado en Autoplaza Local 187, Mall Plaza Oeste. Visítanos antes de salir de vacaciones y aprovecha de realizar la mantención de tu Subaru con un 10% de descuento, solo hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Pompeyo Carrasco, lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas, sábado, domingo y festivos de 9:30 a 18:30 horas. Confía, es un Subaru. La separación de los padres es un proceso complejo y difícil para los niños y niñas. Pon atención a sus emociones, pregúntale cómo se siente y dale confianza para decirte lo que le pasa. Es importante que vea regularmente a ambos padres y siempre transmitirles que, aunque haya cambios de casa, la vida seguirá tranquila, segura, y que sus rutinas, amigos y lugares preferidos se mantendrán. Creciendo Juntos, un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo, Gobierno de Chile. 20 grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 10.
23 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café, estamos con Guillermo Ramírez, José Miguel Burmeister, Francisco Figueroa. Hay muchísima participación en Twitter La Escoba con el tema de la reforma educacional, pero yo creo que es normal, está bien, se aprobó por fin después de todo el año que hemos estado discutiendo. Porque en el primer café, por Dios que se ha discutido, así que está bien, ¿no? Está, y en tu caso es 5 veces a la semana. 5 veces a la semana. Una. Claro, pobre. 5 veces a la semana escuchando los mismos argumentos a favor, en contra y todo lo demás. Bueno, mira, tú, ¿quién escribe aquí? Pepito. Sí, desde el extranjero. Desde el extranjero, Guillermo Ramírez. No puedes defender la portada de LUN. Es vergonzosa. ¿La defendiste, Guillermo? No, yo dije que vieran la portada de LUN. Ahora, a mí me parece divertida. ¿Divertida? Sí. Chuta. Ahora, ¿tienen algún problema con la portada de LUN? Es que al tiro, y después podemos compararlo con las portadas de Charlie Hebdo. Después, es una portada política, eso es lo que hay que asumir. Tiene que ver la portada de Charlie Hebdo con esto, por favor. Es una portada muy política. Ya, okay. No, es por el tema de la postura, te dicen ya. Okay. Nada más. Okay. ¿Cómo... Bueno, hablen ustedes, porque perdón, José Ruiz, Pepe Ruiz está de vacaciones y tuitea. No, pero sí, bueno. lo increíble es que van a extranjero oyendo el programa. Claro, porque nos extraña. La subsecretaria del deporte. Un tipo muy fiel. Salga a correr. En todo caso, yo hay muchos comentarios, pero prefiero que hablen ustedes. Vamos, porque si no nos vamos a matar. Lo que quieran, vamos, sigamos. ¿Qué más? Ya, José Miguel, usted, demócrata cristiano, ¿qué va a decir? Sí, no, tú estás interpelado, el rol de la DC en todo esto. Sí, a mí me parece... Y ayer la carta, para poner un tema, para que tú puedas comentar, la carta del sostenedor, que dice que la DC no cumplió finalmente la promesa que había hecho. ¿Quién fue el Rojo de Evers que nos trató de traidores? ¿No? ¿Quién fue? ¿O Andrea Lamán? No sé, nos trató de traidores. O sea, primero hay un tono de una agresividad en algunos, yo le tengo aprecio a José Manuel Evers, pero me parece que esa agresividad contra un grupo político relevante con historia en Chile no hace bien. Lo segundo es que, o sea, la democracia cristiana ha sido tremendamente disciplinada con la coalición política con la que está, que la nueva mayoría, y eso me parece fantástica. Incluso a pesar de, o sea, podríamos destacar las sombras, como lo hace la izquierda autónoma, bueno, ustedes no son parte de la mayoría, digamos, pero sin embargo hemos sido súper disciplinados, y eso creo que en política es importante. Hemos tenido aportes constructivos, o sea, alguien que critique la manera como hemos contribuido a esto me parece negativo. Y entiendo que la crítica que hacían era esto, a pesar de la democracia cristiana. O sea, perdóname, pero los diputados y senadores democráticos han estado completamente cuadrados y alineados con el debate a favor del proyecto del gobierno. No, me parece injusto, como muchas veces se hace con la democracia cristiana, y eso me parece tremendamente injusto. Yo sumaría ahí, no es para defender, la DC puede defenderse sola, pero para efectos de limpiar más el debate, acá no ha sido precisamente la democracia cristiana la que ha hecho concesiones que se pueden criticar de lado a lado. Ha sido transversal, o sea, el rol que jugó el senador Lagos Weber, PPD, el rol que jugó el senador Carlos Montes, socialista, el rol que jugaron muchos otros. El Ministerio de Educación no está dominado por la democracia cristiana como anteriores ministerios de educación. Fueron ellos los que establecieron un diálogo directo, por ejemplo, con grupos de presión de los sostenedores, con la Iglesia Católica, para ayornar el proyecto, no respecto del que nosotros hubiéramos deseado, sino que del proyecto incluso original del propio Ministerio de Educación. Entonces, reducir la cuestión a la S, que yo entiendo que es funcional para la derecha, porque le permite meter carbón nomás y sostener esto. Para traerlos para allá, eso no va a suceder, en fin. Ensucia todo el debate para ver que hay posturas transversales a favor del mercado, en contra del mercado, porque los partidos hoy día son muy poco partidos en el fondo, son transversales las diferencias que hay a través de ellos. Tú puedes encontrar gente más conservadora o más neoliberal en el mundo del socialismo, del PPD, a veces que la hace, y así con otros temas. Entonces, para efectos de limpiar el debate, eso no es tan así, y yo creo que la derecha, con un cuánto de porciento de aprobación tiene 15%, 16%, la UDI en particular, está dando muchos brazos de desesperado, y yo de abogado, y un poco para elevar el debate, yo creo que tienen que abrirse un poco la mente para cachar lo que está pasando en este país, que se están quedando... Sí, lo que pasa es que los comentarios, para hacer dos cosas, precisiones, para ser justos. Primero, el comentario no viene de nadie a la UDI. Entonces yo no sé por qué sacar la audio a conocer. Lo segundo, no, que el comentario al que tú te hacías, decía que yo no sé quién lo dijo, pero tú nombraste a dos personas que no sabías cuál de las dos eran los que habían sido agresivos con la prensa. Lo segundo, pero eso no es de la UDI. Lo segundo que quiero
transmitir es que este tironeo del que habla Francisco y del que habla José Miguel de la ADC para acá, para allá, y que tratan de meterle, ¿cómo dijiste? Carbón. Cizaña. No, a ver, algo de eso puede haber, pero los que se ponen en esa situación es la misma ADC. Porque la ADC lo que hace es decir que va a defender los principios A, B y C. Entonces hay gente que cree en esos principios, que se ilusiona y dice, la ADC va a defender los principios A, B y C. Pero cuando vota D, E y F. Entonces, al final hay gente, como probablemente el diputado Edwards, que se sienten decepcionados porque dicen, bueno, no iban a defender a B y C. Entonces, al final es cuando la ADC, una manifestación de eso, es este intercambio epistolar en el Mercurio que tiene el presidente de la ADC con un sostenedor, en el que el sostenedor manda una carta diciendo nos van a meter a la cárcel por lucro o por no gastar la plata en lo que dice la ley. Y Walker le dice, tranquilo, eso no va a pasar y te vamos a apoyar y qué sé yo. Y finalmente... finalmente la ADC termina decepcionando a quienes les promete que va a hacer un proyecto de ley para que ellos puedan desarrollar mejor su labor. Pero no va a haber pena de cárcel. No va a haber pena de cárcel para quién. No, pero podrían derivar al Ministerio Público, sí, claro. Cecilia. Bueno, pero en el caso pero en caso de extremos muy calificados, se morigeró bastante. Pero se morigeró bastante. Entonces, pero lo que quiero decir es que yo partí hablando de los principios. En principio, uno puede decir en la práctica se morigera el tema, pero en principio se entrega la señal de que lo que antes era valorado, que gente que con su esfuerzo levantara un colegio, hoy día eso mismo es un delito. Pero la ADC yo creo que la gracia cuando tú estás en una coalición, la democracia cristiana es un partido que aspira a las mayorías, aspira a llegar al gobierno. No queremos quedarnos en un partido bisagra, chiquitito, arrinconado, gritando desde la orilla. No, nosotros queremos aspirar a los gobiernos como lo hemos hecho desde nuestros orígenes. Cuando tú aspiras a llegar al gobierno necesitas tener mayorías. Para tener mayorías tienes que entrar en diálogo y conversación con otros. Así lo han hecho todos los partidos democráticos cristianos, al menos en el mundo. Helmut Kohl con los liberales, acá nosotros con una nueva mayoría antes con la concentración. Y ahí hay un matiz, un poco lo que conversaba antes con Pancho Figueroa. Eso requiere entender que hay proyectos, hay ejes centrales a los cuales todas las fuerzas que lo componen aportan sus, como decía Ignacio Walker, sus matices para que esa diversidad sea reflejada en esos ejes centrales. Eso es lo que yo creo hemos hecho nosotros, y hay una diferencia. Nosotros como democracia cristiana creemos en la educación mixta, y yo, de nuevo, vi ahí los aportes que hacían, por supuesto no solo los parlamentarios democráticos cristianos, otros también en el fondo, pero en esa dirección, en promover la diversidad de la oferta educativa, fortalecer lo que se llama el proyecto educativo, permitir que la elección de los padres sea la que prime y no la del colegio. O sea, lo que le digo, aquí no es un regimiento la nueva mayoría, es una diversidad. Eso es bueno. Ahora, tiene un negativo que es que al final lo que sale no te refleja completamente. A los comunistas no refleja completamente, a nosotros tampoco. Ahora, ¿cuánto es de lo que tú quisieras? Bueno, ojalá que sea lo más posible. Nosotros tenemos una convicción como partido, y así lo han dicho nuestros parlamentarios, es que el proyecto que fue aprobado es un proyecto que nos refleja. La suma final es tremendamente positiva. Está bien. Si algunos, obviamente, a los parlamentarios de derecha, y por eso están ahí. Por eso, obviamente para ellos la defensa de ciertos principios debería haber sido más fuerte y más categórica, y por eso no estamos en el mismo partido. Por eso no estamos en el gobierno. Sí, de acuerdo, pero cuando tú dices somos un partido de mayoría y tengo que estar en diálogo, es una forma de decir, cosa que me parece correcta, es una forma de decir, bueno, hay cosas en las que uno tiene que ceder y cosas en las que no. La pregunta es, porque uno mira política, más o menos, sí, pero ¿cuáles son aquellos principios? Y no quiero que me diga una lista, no es una pregunta retórica, no te estoy haciendo la pregunta a ti. ¿Cuáles son finalmente esos principios intransables? Porque al final uno ve que la DC cede en todo, prácticamente todo. A mí una de las cosas que me ha sorprendido... es un juicio, eso de que se dio en todo, es un juicio bien amplio, categórico. Gente que tú y yo conocemos, amigos míos de la DC, que hace, 5 o 10 años habrían preferido morir quemados en una plaza antes de aprobar una ley de aborto, por ejemplo. Hoy día yo veo a muchos DC diciendo, no, bueno, es que el programa de gobierno, que es la promesa de la presidenta. Que se hace, perdona, es que volvió al tema de caricatura, eso se dice. Entonces ahora van a decir, oye, la DC ahora vendió su identidad, eso alguien podría decir desde la caricatura, y aprueba el aborto. Perdona, Matías Walker, jefe de bancada de diputados, fue súper claro y preciso, porque como son temas delicados y trascendentes para el país, en todos estos temas dice, la DC no es que esté por legalizar, está por despenalizar, no en general, sino que en temas precisos. O sea, no es la salud mental, sino la salud física. Entonces, estas generalizaciones, y lo único que hacen es empobrece la posibilidad de dialogar. Bueno, entonces, el aborto terapéutico que existía ya en la época de Fray Montalva hasta el 89 y son en algunos casos, pero ya tendremos tiempo todo el año que viene para hablar sobre el proyecto. Se espera, no es seguro. En todo caso, muchos tweets dicen, bueno, ¿por qué que Guillermo Ramírez se haga cargo del tema Penta? ¿Qué piensa él sobre el fondo que demuestre su postura ética frente al financiamiento de la representación política, etcétera, etcétera? También hay alguien que se queja porque no leí su tweet, porque no lo había entendido, que alguien dice que
¿cómo era? Que hablan mal, dice, que se dice cuestión y no la cuestión. ¿Quién dijo eso? No sé, alguien le explicaría al caballero que se dice cuestión que y no la cuestión a propósito de educación. Bueno, es que no lo había entendido, no la estaba censurando a la chiquilla, a la señorita del tuit. Bueno, sigamos. Hoy una entrevista muy interesante en The Clinic, Marisa Navarrete, la abogada que destapó el fraude al FUT. No tengo apellido, no tengo dinero, pero tengo dignidad. Ella fue la jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos cuando se enteró que había un informe que detallaba irregularidades de funcionarios dentro del organismo. Ahí comienza, Guillermo, ¿no es cierto? Préstame atención. Sí. Todo el caso que termina ahora, porque fue por la denuncia, ¿no es cierto?, de estos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, donde termina todo lo que ya conocemos hasta el día de hoy. Y hay muchos detalles de cómo se fue dando eso, quiénes eran, que Iván Álvarez, todo lo demás, lo que ella fue descubriendo en lo que a ella le tocó ver, ser testigo, cómo le decían no denuncies, etcétera, etcétera, y nombra a varias personas. Entonces el tema de Penta, sin lugar a dudas, suma y sigue. No sé si leíste todas, Guillermo, las declaraciones, lo que pasó con Cristina Vitar, que reconoce que le llegó la plata, que Joaquín Lavín que pide que cambien el juzgado donde se va a ver su caso. Novoa. Novoa. Bueno, en fin. Y hubo un error, perdón, la precisión de la prensa, hubo leí en Mercurio hoy día. En 2.500 millones, sí, son 2.000, no, si ayer lo habla, es que... No, es que hoy día salió en el diario. Bueno, es que ayer muy adelantada. No, es que ayer salió 2.500. 2.500 y al mismo, a los 5 minutos del diario Cooperativa ya te lo decía 2,5 millones de pesos. O sea, claro, y uno dice, ¿cómo no se dio cuenta que te depositan 2.500 millones de pesos? Y ellos mismos mandaron a decir que se habían equivocado cuando mandaron el comunicado. Guillermo. Bueno, yo honestamente no sé qué cosa nueva puedo aportar. Que cómo se recupera la UDI de este verano negro. Bueno, yo creo que primero hay que ver cuáles son los resultados de la investigación, pero obviamente... ¿Necesitas todavía el resultado de la investigación a pesar de todo lo que ya has conocido? Depende. O sea, quisiera evitar reconocer. Porque hay cosas que están dentro de la ley que son poco estéticas y hay cosas que lo que se está investigando que son delitos. Y lo que es delito obviamente cae en un saco de mucho mayor gravedad. Entonces, al final lo que hay que ver es el tema de la investigación. Ahora, nosotros tenemos aquí una gran oportunidad y también un gran peligro, creo yo, de finalmente terminar legislando un buen proyecto de financiamiento de la política, que me parece un tema trascendental en un país desarrollado, o que aspira a ser desarrollado como es el caso, o al final legislar desde el caso concreto, teniendo en mente cuando uno está legislando los dos nombres o los dos casos que uno conoce, que finalmente puede hacer que el tema sea negativo. Yo la semana pasada fui a exponer sobre este tema a la Cámara de Diputados. ¿Ya? Hice una presentación bastante larga, me tocó ese día exponer junto con el director del CERVEL y también con don José Antonio Viragallo. Y básicamente a mí la impresión que me da en la comisión es que hay una buena disposición, pero se está legislando a partir del caso concreto. Y a mí eso me da mucho susto. Yo, por ejemplo, creo que dentro del proyecto que presenta el gobierno de financiamiento de la política, a mí me parece extraordinariamente positivo el financiamiento permanente a los partidos políticos. Pero creo que la forma en que se está legislando respecto al financiamiento de las campañas es negativo. Al final del día lo que va a ocurrir es que a los parlamentarios, o en el fondo les va a costar mucho, va a ser casi imposible cumplir estrictamente con la ley. Y a mí eso al final me parece que puede ser algo... Eso te lo pregunto honestamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la ley restringe demasiado la forma... difícil cumplir con la ley. Sí, porque se restringe demasiado la forma en que se pueden recibir aportes. Te doy un ejemplo, tú fuiste candidato. Sí. Yo me imagino que algún tío tuyo, o tu papá, o algún hermano, de repente, dijo, ya, José Miguel, estamos aquí contigo, y te pasó 500 lucas. Hoy día todos esos aportes tienen que ser a través del CERVEL, tienen que ser... Es un cacho. Entonces, pero se puede mejorar eso. No, de acuerdo, pero exactamente, eso es lo que estoy diciendo, que el proyecto de ley tiene que mejorarse porque se fue a un extremo en lo que finalmente va a ocurrir es que muchos candidatos van a decir, bueno, es mi viejo, me está pasando 200 lucas, filo.
Y ya ahí, ya el candidato operativo y no solamente, perdona, es que el caso en que yo fui candidato, es que no hay nada, alguien que me dijo que me iba a poner plata de CERVEL, me acuerdo, una persona, no puedo dar su nombre, pero me dijo, oye, te quiero poner plata, quiero hacerlo por el CERVEL, perfecto, mira, le expliqué cómo hacerlo. Y claro, me dijo, pucha, que engorroso, bueno, es lo que hay. Es un tema operativo, Guillermo, eso no cuesta nada ponerse de acuerdo cómo hacerlo más fácil. Yo creo que pero si vamos al tema de fondo, todas las cosas que suceden a partir de esta entrevista de Marisa Navarrete es bastante impactante. Ver cómo funciona el Servicio de Impuestos Internos, todo lo que ella, o sea, no estoy generalizando, valiente, no estoy generalizando, valiente. Pero sí, el relato de ella es, bueno. Su jefe la limitó, hay que decirlo. Claro. Su jefe le dijo, no hagas esto, y ella finalmente dice, yo por dignidad lo hice sabiendo que me iban a echar, en fin. El Servicio de Impuestos Internos, cuenta ella, se querella muchas veces porque existen personas que usan a las señoras, como en el caso Penta, como palos blancos para prestarles boletas. El caso más cercano que me acuerdo es el de Luis Eugenio Díaz, del Consejo Nacional de Acreditación, que también usó boletas de la señora y la hija. Por una parte me parece muy burdo, pero también pienso, qué susto que ahora hayan aprendido y después lo hagan de una forma más sofisticada. Claro, no me parece que alguien vaya a dejar de hacerlo simplemente porque sí, piensa ella, ¿no? Y después nombra que está el caso Penta, Verla Polar, Cascadas, y tantos otros casos que ella fue testigo. Entonces aquí hay un tema, una vez más, de las prácticas. ¿Ustedes sabían, ustedes como ciudadanos estaban conscientes que había tanta gente poderosa incluso que operaba de esta manera? Yo diría... A ver, Francisco. A ver, primero que nada, hay dos cosas que creo que hay que ir al tema de fondo a propósito del tema Penta. Uno es que está lleno de detalles escabrosos, escandalosos de las boletas y todo. Y esto creo que deja a la UDI en un muy mal pie, no solamente por el aspecto judicial de los individuos ahora, sino que su proyecto, que se ha hecho siempre en nombre de una moral superior, siempre acudiendo a la religión, siempre a valores más allá, arriba de todo. Y esta gente estaba no solamente financiando irregularmente, sino que aprovechaban de eludir impuestos. Grandes grupos económicos que se constituyeron al calor de las privatizaciones en la dictadura. Yo diría, qué cínica se volvió la política de la derecha, al punto de hacer todo aquello que condenaban, naturalizarlo de un modo extremo. Yo creo que las raíces del proyecto del gremialismo con esto están muy cuestionadas, pero en segundo lugar, el tema Penta es solamente la punta del iceberg del problema que tenemos aquí desde el punto de vista de la democracia, que es que el excesivo poder que tiene el dinero, es decir, quienes detentan mayor poder económico, para incidir en las decisiones. Y eso está lejos de limitarse al sistema de financiamiento de las campañas. Eso tiene que ver con la imbricación íntima que hay entre el poder político y el económico, más allá de la representación popular. Hoy día tenemos a ministros que vienen saliendo de grupos económicos, que después, cuando dejan de ser servidores públicos, pasan de nuevo a ser la puerta giratoria, la que de verdad importa, y es eso lo que afecta mucho más la democracia. Por ejemplo, el hecho de que nuestra política energética hoy día pase mucho más que por el Parlamento, más que por lo que delibera la sociedad a través de sus representantes, por lo que delibera en su interior el mismo grupo Luxich, que tiene mucha gente en el mismo gabinete de gobierno que viene de sus filas. El ministro Pacheco, el ministro Arena, la ministra de Medio Ambiente. ¿Con el grupo Luxich, sí, la ministra de Medio Ambiente viene saliendo del grupo de las mineras. ¿Es un hombre ministro? No, de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente es hombre, Pablo Adenir. Williams. No, Aurora Williams. La ministra de Minería, perdón. Ya, la ministra de Minería, que democrática, digo porque lo conozco y sé que no tiene nada que ver. La ministra de Minería, Aurora Williams. ¿Qué pasa? Aurora Williams. Pero ella trabajó en Antofagasta Minerals. ¿Pero qué tipo de cápsula tienen que estar las personas para después poder aspirar a cargos públicos? Te pregunto en serio. Porque en el fondo es evidente que las personas que son nombradas ministros, incluso parlamentarios, son personas que vienen de alguna parte. ¿Dónde tienen que estar? Está bien, quiero saber cuál es el límite. Yo lo conozco y le tengo gran aprecio personal, pero encuentro que el pobre está en una situación que ya es límite. O sea, ya cuando tu tío es tu cuñado es otro, él tiene acciones, o sea, entonces lo que pasó con Wagner, pero me gustaría aclarar. Entonces, por el hecho de ser sobrino de él no puede dedicarse a la política. Tiene acciones y recibe los mails, o sea, ya hay un nivel de imbricación que es una cosa demasiado promiscua, o sea, no. A ver, pero la ministra de Minería, ¿qué dijiste, Francisco? Que trabajó en el grupo económico de Luxich en Antofagasta Minerals. Jean-Paul Luxich. O sea, hay una imbricación tremenda. ¿Cómo que? A ver, por ejemplo, el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, el año 2007-2008, ya tenía postura súper avanzada en lo relativo a educación y en lo relativo a otros temas. Pero aún así, la presión que sobre su partido ejercieron propietarios de colegio, ¿Cómo quién? Este caballero que salió, que ex
ex pareja de una ministra. ¿Cómo se llamaba? Oliva. No te voy a soplar. Oliva. Walter Oliva. ¿Qué? Walter Oliva tenía mucho más poder sobre la posición de muchos representantes de la ADC que la que tenían muchos militantes. ¿Cómo no va a ser un problema desde el punto de vista de la democracia interna de los partidos? Pero ¿cómo puedes asegurar eso? ¿Y quiénes pueden participar haciéndole petición a los parlamentarios y quiénes no? Yo creo que uno, la ley del lobby primero, pero otro, la modernización al interior de los propios partidos. Que la democracia interna de los partidos pese mucho más que las presiones que sobre sus representantes elegidos por la ciudadanía ejerzan los poderes económicos a los que están vinculados. Pero se cuestiona que un partido reciba a dirigentes estudiantiles y que no pueda recibir a empresarios, ponte tú. Por supuesto que puede. Y no sé, pero es que la sensación que me da Lorena Francisco es que todo aquello que roce al mundo privado, en cierta forma está contaminado. Yo, desde tu perspectiva, lo que tengo la impresión es que a ti te encantaría que hubieran políticos que se dedicaran a la política toda la vida y que tengamos, como bueno, tenemos algunos que nos han bajado del auto proveído por el Estado en 30 años. Entonces, yo prefiero gente que venga del mundo real, que entienda los problemas del mundo real. Wagner, como Wagner. No te vayas a ese extremo. Como le dijo los pollos al fiscal económico, cuando le dijo el Vial, el AgroSuper, le dice al fiscal económico Felipe Raza, es que usted no tiene calle. Es una caricatura lo que ustedes están haciendo. Le dijo, bueno, si tener calle es organizarse en un cartel, prefiero no tener calle. No, es que es una caricatura lo que ustedes están haciendo, porque tú dices como Pablo Wagner. Si Pablo Wagner cometió delitos, debe ser castigado. El mundo real no es el mundo de los delitos. Entonces no hagas la caricatura de que todos tienen que ser como Pablo Wagner, porque yo no estoy diciendo eso y tú sabes que yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que para ti, las personas aparentemente que hayan tenido algún roce con el mundo privado, tienen en cierta forma una mirada, uno debiese tener una mirada de sospecha sobre ella. Cuando en realidad yo no entiendo esa lógica que hay detrás de tu argumentación. ¿De dónde tienen que salir los ministros? ¿Por qué tienen que dedicarse la vida entera a la política? Depender de la política, depender toda la vida del Estado. No, pero tienen que, de alguna manera, ¿no crees tú, el tema del conflicto de interés es súper sensible? Hay una cantidad de tiempo entre que tú renuncias a un cargo y puedes privado y puedes hacerte cargo de algo público, o al revés, cuando estuviste en un puesto público. Hay que legislar sobre eso. Tiene que pasar un tiempo. No solo eso, sino que además cuando uno ve el resultado, y perdóname la generalización, pero yo creo que hay elementos para esa generalización. Uno ve la derecha, además, y en el caso de Néstor Silva, la UDI, particularmente uno ve que las posiciones políticas que ellos defienden o de las cuales ellos se defienden coinciden con las de esos mismos grupos económicos con los cuales tienen relaciones y por eso los ayudan. Entonces, lo primero, hay límites, no tienes que ser una persona burbuja, pero hay límites. Lo segundo es que, por lo menos tiene independencia y autonomía real respecto a las posiciones de aquellos con los cuales tiene demasiada cercanía. Y eso no pasa hoy día en la UDI, no pasa ni SAPE, no pasa en el lobby. Tú confundes lo que es causa con efecto. O sea, aquí obviamente hay es que es evidente de que si para nosotros los datos empíricos. Porque es evidente que si para nosotros es más importante traspasarle el poder a las personas a que lo tenga el Estado, las personas que están ejerciendo ¿pero la persona es penta? ¿Eso las personas? ¿Pasárselo el poder a Delen y Lavín? Dale con la caricatura. O sea, así es muy difícil argumentar. Porque al final del día, yo cuando hablo de traspasarle el poder a las personas, por ejemplo, el poder de elegir entre ISAPRES y FONASA, eso es traspasarle el poder a las personas. Es evidente que las personas que están vinculadas a la ISAPRES prefieren nuestra posición política a la tuya, que dicen no, todo el mundo FONASA. ¿De qué te extraña? Eso es parte de nuestra convicción de que el poder tiene que estar, de elegir tiene que estar a las personas. Entonces, al final del día, no es que las ISAPRES hayan comprado a no sé quién, sino que evidentemente hay una cierta y a afinidad veces, política tal como lo reconoció Delano, pero si él mismo en las declaraciones ante el fiscal Carlos Alberto Delano lo dice. El samurái, ¿te acordás del samurái de la vida? No, pero además él lo dice en las últimas declaraciones que se conocieron, por qué ellos decidieron aportar a la UDI, porque ellos se sienten cercanos ideológicamente. Aquí no hay nadie vendido y no hay nadie comprado, estás confundiendo causa con efecto. Pero el tema es que a cambio de las boletas y todo lo demás. Ahora, Jovino Novoa, que era el gran recaudador de la campaña, ¿te hace sentido, Guillermo? No me hace nada de sentido. Y de hecho, hasta donde yo sé... Y que haya estado en la oficina con Ena von Baer, tal como cuenta Delano y Carlos Lavín. Eso yo no lo leí. Bueno, pero no, es que no tengo idea de qué... Salió en la tercera el sábado y el domingo. No, yo no vi esa parte. Perdona, política que dice cuando, no sé si era Delano Lavín, dice que este tema de las boletas para la señora y crear una serie de figuras bien raras,
para comprarse el auto, los viajes familiares, y dicen, mira, nosotros en realidad le hicimos caso, fue una pésima idea, estuvo mal, pero lo hicimos porque este señor Hugo Bravo nos lo recomendó, creíamos que era bueno y él nos dijo que era legal, así que le hicimos caso. Perdóname, yo no seré Carlos Alberto Veneno, pero uno sabe que esas cosas no están bien, son ilegales y no nacieron ayer. Mira, pero no significa para ratificar. Esto no significa la burbuja, no tiene nada de malo ser empresario, José pero Miguel, la promiscuidad es medio rasca más encima y tienen la caradura de pero no hay que generalizar. Carlos Alberto, Carlos Eugenio y evitan pagar una cagada de impuestos, por favor. Yo no voy a defender a los carros, como les dicen ahora en la prensa. Si cometieron esas irregularidades tienen que pagar lo que corresponda que haya que pagar. Bueno, una pena que se nos terminó el tiempo y yo quería hacer un balance final del año, pero bueno, nos vemos en marzo. No, hazlo. ¿Cuánto te demora ahí? No, mucho. Así que nos vemos en marzo. Se terminó el último primer café para ustedes. Nos queda mañana y el viernes. Y ya en febrero nos vamos de vacaciones. El primer café se va de vacaciones. Así que les vaya muy bien. Guillermo Ramírez, José Miguel Burmeister, Francisco Figueroa, gracias. Muy agradecido. Gracias. Buenas vacaciones. Hasta marzo. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado. Conocemos a Chile. Cooperativa.